Gracias a Dios por este hermoso día, ¿verdad? Y por este sol tan rico, ¿verdad? Vamos a tener una enseñanza hoy. Bueno, bienvenida a mi hermana que nos visita, ¿verdad? Ojalá que pueda acompañarnos todo el tiempo que así le guste y lo desee. Y a los demás, pues también, todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar alrededor de un personaje de la Biblia. He estado en las últimas semanas tomando personajes de la Biblia y tomando por nombre o por título el nombre del personaje. Hoy deseo predicar alrededor de la figura de Naamán, el sirio. Yo creo que ya muchos han oído esa enseñanza, esa figura. Alrededor de una figura, pues siempre hay más personas involucradas. Cuando yo tomé el nombre de Naamán el sirio, le quise poner como subtítulo o como apellido del título, le quise poner Dios honra a quien le honra. Después, al final, vamos a ir viendo la razón por la cual escogí ese nombre con ese subtítulo. Dentro de la historia de Naamán van a haber otros personajes. Va a haber el rey de Israel, llámese Israel a lo que es la zona de Samaria, al norte, no al rey de Judá, sino a la zona norte del reino dividido donde se dispersaron las 10 tribus. Vamos a ver un poco de Eliseo también. Vamos a ver de una muchacha, y a esta deseo que le presten mucha atención, de una muchacha que no se menciona el nombre, pero que es muy importante dentro de este texto. Y de hecho, a pesar de que voy a hablar de Naamán, o no a pesar, sino aún que voy a hablar de Naamán, voy a concentrar el centro del apellido, del título, o sea, Dios honra a quien le honra, en esta muchacha. Eso vamos a estar leyéndolo en 2 Reyes capítulo 5. Antes nos vamos a poner en el regazo de Dios como siempre para pedir que sea Él el que nos instruya, nos dé entendimiento, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad, Señor, que tenemos de compartir alrededor de tu palabra. Te suplico, Señor, que guíes nuestras mentes, nuestro espíritu, para poder ver el mensaje central, que eres tú, Señor. Alrededor tuyo gira todo, Señor. Así que te suplicamos y te rogamos, Padre bueno, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría a través de lo que vamos a aprender y que nos ayude, Señor, a poder dar por rema en nuestras vidas, Señor, que no seamos oidores olvidadizos lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos este día y te damos las gracias. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a empezar a leer verso por verso, como lo hacemos siempre, y analizar palabra por palabra, y después de eso buscar el mensaje central al cual Dios ha puesto en nuestros corazones, o en mi corazón, para recibirlo en nuestros corazones. El verso empieza hablando de este hombre, y empieza describiendo a este hombre, a Naamán, y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. En este primer verso, algo que nosotros tenemos que observar es donde dice: había dado Jehová salvación a Siria. ¿Y por qué es importante? Porque Siria son los enemigos, o han sido enemigos en la Biblia, junto con otros pueblos de lo que es el pueblo de Israel, llámese en unificación o llámese por separado. Naamán era militar, jefe de muy alto rango de este gobierno de Siria, que había sido, como le digo, enemigo de Israel, que había ganado una batalla. Ya en Primera de Reyes capítulo 22 se ve la instrucción de lo que el Señor nos da alrededor de esa batalla. Según la tradición judía, Naamán fue el que disparó la flecha que mató al rey Acab. Eso lo dice la traducción judía, y si lo dice la traducción judía, que es llamémosle la historia de ellos pasada de boca en boca, pues no deberíamos de dejarlo pasar por alto, sino tomar ese detalle con importancia. Naamán, siendo jefe militar del enemigo de Israel y de Judá también, por supuesto, en los tiempos de Acab y Josafat, Acab rey de Israel y Josafat rey de Judá, se convierte, según el texto,
en un hombre que había dado por medio de Jehová salvación a Siria. Esto lo que nosotros nos dice es que Dios, cuando Él va a cumplir su propósito dentro de nuestras vidas, Él va a usar a quien Él así desee. De hecho, hay muchos textos que hablan acerca de las riquezas, porque las riquezas no son malas, lo malo es el amor a las riquezas, el amor al dinero. Pero cuando habla acerca de los bienes, también dice que los injustos atesoran para los justos. ¿Qué significa eso? Significa que es Dios el que controla, y sabemos que Dios controla absolutamente todo, e incluso y controla a los enemigos de su pueblo, para bien de su pueblo. ¿Y por qué dice aquí que le dio salvación a Siria? Cuando habla de Jehová dio salvación a Siria a través de ese jefe militar, lo que está hablando es que Siria conquistó a Israel o a ese del norte, perdieron delante de ellos. ¿Quiere aprender de eso? Como le digo, léalo en 1 Reyes capítulo 22. Este hombre describe el texto que era un hombre valeroso en extremo, pero, y ese pero no lo pasen por alto, pero leproso. ¿Y por qué es importante reconocer esa palabra, pero leproso? Por una razón. Porque esta palabra leproso en nuestros tiempos tal vez no signifique mucho, pero en esos tiempos era algo muy importante. Una persona que tenía esa horrible enfermedad que era incurable y que por hecho los llevaba a la muerte en su mayoría. Aquí no importaba cuán bueno fuera la persona, cuán exitoso, no importaba si tenía mucha plata, si no tenía plata, no importaba cuán sabio era o cuán tonto era. Cuando venía esa enfermedad horrible como la lepra, igual le pasaba y le afectaba a todas las personas. La lepra siempre ha sido un sinónimo o un simbolismo, una figura de pecado en la Biblia para nosotros. Entonces lo que significa es que la Biblia nos enseña a nosotros que el pecado igual afecta al rico que al pobre, a la persona que está sana como al enfermo. O sea, el pecado es una enfermedad, o no una enfermedad, sino una condición mortal para nosotros, los seres humanos, que nos lleva justamente a un castigo eterno, o por lo menos, como mínimo, a una reprensión cuando ya el Señor ha salvado nuestras almas. Este hombre, cuando él dice que Naamán era un hombre valeroso, que era un hombre en extremo, valeroso porque así es como lo dice, pero leproso, lo que sentencia ahí es que Naamán estaba en la ruta al fracaso a corto plazo. O sea, no importa lo que Naamán hubiera hecho, no importa lo grandioso que lo vieran, incluso como el rey de Siria lo viera, Naamán estaba bajo sentencia de muerte. Para explicar eso voy a detallar un poquito de lo que era la lepra antigua o en la antigüedad. La lepra iniciaba con unas manchas pequeñas sobre la piel que crecían poco a poco hasta volverse blancas. Era básicamente como brillantes y un poquito escamosos. Ese era el tono que tenían las manchas de la lepra. Se iban propagando por todo el cuerpo. Después se le empezaba a caer lo que era el cabello de la cabeza, empezaba a perderlo, y las cejas empezaban a caerse también. La lepra después llegaba hasta las manos y a los pies. Las uñas se empezaban a aflojar tanto de las manos y los pies hasta que se empezaban a podrirse y eventualmente se empezaban a caer. Una vez que eso sucedía, la lepra pasaba hasta los dedos de las manos, los cuales empezaban a agrietarse, a romperse, y los dedos empezaban a caerse en pedacitos. Poco a poco se iban en las manos perdiendo cada uno de sus miembros. En lo que era la boca, lo que eran las encías, se empezaban a encoger, de manera que los dientes se empezaban a desprender, así que la persona perdía toda su dentadura, y después de que pasaba por lo que era la dentadura, carcomía lo que es el rostro, y literalmente afectaba la nariz, que se llegaba a caer, los ojos se pudrían hasta llegar a un momento de ceguera, y la víctima llegaba a morirse. Eso era la lepra. Esa era la condición en que estaba Naamán, un hombre valeroso, estimado por el rey de Siria, pero con esa sentencia.
Él sabía que iba para allá. ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque nosotros podemos agarrar el texto y leerlo muy a la ligera. Entonces, leproso, y no vemos la importancia de lo que significa ese pero leproso. Ese pero tiene un significado muy importante para la vida de Naamán y debería de tener un significado importante para nuestras vidas. Nosotros somos creyentes a los que Dios nos ha salvado, pero humanos. ¿Qué significa? Que todavía seguimos luchando con una humanidad de la cual a nosotros nos afecta en el día a día, y nosotros los textos están puestos para que aprendamos conducta dentro de ese texto. El centro del texto no es Naamán, el centro del texto no es la muchacha, no es el rey de Siria, no es el rey de Israel, el centro del texto es Dios y es Jesús ahí. Pero desarrollamos el texto alrededor de los personajes para aprender. En el verso 2 continúa diciendo el texto: y de Siria habían salido bandas armadas y se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Préstele atención a esta joven a la cual les mencioné anteriormente, la cual servía a la mujer de Naamán. Dentro de la guerra, cuando conquistaban a otro pueblo, la gente que ellos conquistaban la convertían en o soldados o esclavos, cualquiera de las dos cosas. En este caso, a esta jovencita la habían convertido, digo jovencita porque la palabra dice muchacha, entonces a esta jovencita la habían convertido en una esclava. Y esta esclava servía en la casa de Naamán. A mí me gustaría que viajaran conmigo al tiempo del rey de Siria y al tiempo de Naamán y se metieran ahí. Hoy en día sabemos que hay guerras en todo el mundo, gente sufre alrededor del mundo, y cómo una persona reaccionaría hacia su enemigo, al que le ha matado su familia, al cual el enemigo le ha quitado todo, lo ha dejado desprotegido, desposeído. ¿Cómo reaccionaría nuestro corazón? Estoy hablando en extremos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros reaccionamos mal, no solo a eso, sino porque alguien nos habla mal, porque alguien nos ve mal, porque alguien no está muy de acuerdo con nosotros. Entonces reaccionamos negativamente a esas personas. Cuando a Jonás le dijeron que tenía que ir a predicar a Nínive, una de las cosas que Jonás tuvo era rechazo para ir a predicarle a esos que eran enemigos, que muy probablemente él había visto morir mucha de su familia o amigos en manos de los de Nínive. Y de ahí el rechazo de irle a predicar a esa gente. La razón principal porque Jonás sabía que una vez que se le predicaba el evangelio a una persona y esa persona se arrepentía, Dios lo perdonaba. Entonces él no podía imaginarse cómo es que una persona podía llegar a la congregación, llámese al reino de los cielos, siendo un enemigo que había hecho tanto daño al pueblo o tanto daño a la familia. Me pregunto, cuando nosotros analizamos a las personas que consideramos nuestros enemigos personales o enemigos de la familia, ¿cómo reaccionamos nosotros ante eso? O sea, ¿cuál es la reacción que tenemos nosotros? ¿Cómo reaccionaría esta muchacha? ¿Cuál es la reacción correcta que tendría que tener esa muchacha cuando se da cuenta de que Naamán tiene lepra? Ya entrará en una fase horrible donde su cuerpo se va a podrir, y era una enfermedad muy dolorosa, muy sumamente dolorosa. O sea, se le caía la nariz, las orejas, los dedos. Era un sufrimiento horrible. Pero ella está esclava. Ella fue capturada por esas bandas que habían penetrado y la habían llevado a prisión no, pues a servir a Naamán, a ese general. ¿Cómo se sentiría un corazón cuando ve que el enemigo está sufriendo, cuando el enemigo está pasándola mal? O sea, ¿cuál sería la reacción natural de un ser humano que no honra a Dios, sino que se quiere honrar a sí mismo? Una pausa antes de seguir hablando de la muchacha. ¿Qué es honra? Porque debo de saber qué es la diferencia entre la honra y la obediencia. La obediencia es algo cuando alguien me indica que debo de hacer algo, yo lo voy a obedecer y voy a responder favorable a lo que se me está indicando, a las instrucciones. Eso es obediencia. La obediencia generalmente se da en la presencia. O sea, usted y yo hacemos algo porque quien nos está mandando está ahí. La honra va más allá de la presencia. La honra no tiene que ver con la presencia. Puede ser que no me estén viendo. Es más, puede ser que la persona ya ni siquiera viva. Y yo voy a mantener una honra para esa persona. Yo voy a mantener un respeto por los deseos de esa persona.
Cuando una persona muchas veces manifiesta su última voluntad antes de morir y no deja testamento y dice, esto es lo que quiero que se haga, mucha gente irrespeta eso porque no lo puso en un papel. Pero debería respetarse ese deseo de esa persona aunque no esté puesto en ningún papel, aunque no esté firmado por ningún abogado. Eso es honra. La honra es que si yo digo que yo deseo que algo que yo tengo le quede a tal persona, aunque no esté en un papel, nadie debería pelear alrededor de eso. Deberían de responder en base al deseo de la persona que falleció. Pero eso no se da. Muy a menudo se necesitan de los documentos, de los papeles, para poder que la gente cumpla con los deseos de esa persona. Cuando yo hablo de que Dios honra a quien le honra, estamos hablando de que no tiene que estar presente en nuestras vidas constantemente un culto para que nosotros honremos a Dios. Nosotros podríamos y debemos honrar a Dios aunque no estemos en la iglesia, aunque estemos en el trabajo, no importa dónde estemos, nosotros deberíamos de honrar los deseos de Dios. Y los deseos de Dios son muy particulares. A veces nosotros obviamos los deseos de Dios y ponemos nuestros deseos al frente. Y el deseo de Dios lo resumió de esta manera: amar a Dios por sobre todas las cosas, primer mandamiento. Segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. No necesitamos hacer un estudio de toda la Biblia para saber que en esos dos mandamientos, dice el Señor, de ahí pende todo. ¿Y quién es el prójimo? Toda aquella persona que esté en nuestra proximidad, dentro de nuestro entorno. Llámese trabajo, llámese familia, donde sea, la persona más cercana a nosotros, ese es el prójimo. El próximo significa eso, el más cercano. Volvamos a la muchacha, ¿qué les parece? Esa muchacha, al más próximo que tenía, o a los más próximos que tenía, era la casa donde ella servía. A la esposa de Naamán el sirio. A Naamán. No se mencionan otras personas ahí, se menciona solo ese matrimonio. Y esa muchacha trabajaba en la casa de la persona que le había capturado, o las personas que la tenían sirviendo ahí. ¿Cuál sería el deseo natural de esa muchacha? ¿Cuál sería la forma natural de responder? Qué dicha, qué bueno, ojalá se muera rápido y que le duela, que sufra. Ese es el corazón normal de una persona que trabaja en su humanidad. Como les decía, nosotros tenemos dos naturalezas. Está la naturaleza del espíritu para con Dios y está nuestra humanidad que batalla con esa naturaleza. Pablo, entre una de las cosas que reconoce es eso: miserable de mí, que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Luchando con esas dos humanidades. Él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la humanidad que tenemos nosotros, la humanidad que hace que la lengua hable más de lo necesario, que nos metamos en asuntos que nadie nos está pidiendo y que tratemos de convencer a las personas de algo que Dios no les está convenciendo, porque al final de cuentas es Dios. Esta muchacha, que tal vez reaccionaría de una manera humana, natural, dice esto en el verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero préstele atención a lo que ella está diciendo. Si rogase, no le está diciendo si va a forzarlo, si lo trae capturado, si manda al ejército. O sea, si le ruega al profeta que está allá en Samaria, mi señor, está hablando de este general, el cual tiene poder sobre esa zona, dice, si le ruega al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha lo que ilustra es la forma misteriosa en la que Dios trabaja. Y le digo la forma misteriosa porque ella está capturada, el profeta está en Samaria y ella está abogando, intercediendo por su enemigo. Esta muchacha lo único que hace es mostrarnos a nosotros que ella está honrando a Dios y la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos. Dios no nos manda a nosotros a cobrar venganza por nosotros. Dios nos manda a nosotros a dejar la venganza en sus manos. De hecho, una de las cosas que David tenía por claro era eso. Dice que Dios le dijo a Saúl que él dejaba el juicio a quien juzga justamente.
Lo mismo que dijo el arcángel cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Es Dios el que sabe el término. Dios tiene el escenario completo, no nosotros. Nosotros solo tenemos una parte del escenario, lo que estamos viendo hoy y lo que hemos visto hasta ahora. Pero Dios ve todo terminado. Él es Dios. Así que cuando esta muchacha habla acerca de la instrucción, o el texto habla de la instrucción que ella le da, que le dice, dígale a Naamán que vaya, que le ruegue al profeta. Nos está hablando primero de una forma implícita, nos está hablando de que fue criada en el temor a Dios. En un hogar del temor a Dios, porque ella está diciendo, vaya y ruéguele al profeta. Arrebatada de su familia, muy probablemente a corta edad, en circunstancias aparentemente negativas, ella fue usada por Dios de una forma extraordinaria. Fue Dios el que motivó a que ella hiciera eso. Fue Dios el que trabajó en ella. Fue Dios el que se manifestó según lo que ella podía haber aprendido. Así que esta mujer se convierte en un extraordinario ejemplo y un testigo fiel de la obra de Dios y de la misericordia de Dios ahí, con esa gente, con los asirios, en una casa donde ella fue llevada a la fuerza, contra su voluntad. Quiero contar un poco, antes de seguir con el texto, sobre una película, no sé si ustedes la han visto, se llama Hasta el último hombre. Fue una película elaborada de Mel Gibson. ¿Quién la ha visto esa película? Quiero hacer una pequeña sinopsis de esto. Esto es una historia verdadera, Hasta el último hombre, y si la pueden ver sería sensacional, eso les va a bendecir mucho. Se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de un hombre que se llamaba Desmond Doss. Desmond es el nombre y Doss con doble S es el apellido. Él profesaba la fe adventista, se reunía en esa iglesia y se convirtió durante la guerra en una figura de bondad, de misericordia en situaciones extremas, incluso por encima de su seguridad personal. Desmond, cuando era niño, en una ocasión se peleó con su hermano y con una piedra lo golpeó y casi lo mata. Entonces su mamá le explicó a Desmond acerca del valor de la vida desde la visión bíblica, iniciando por el mandamiento, no matarás. Entonces su mamá le enseña a Desmond que el matar es una, ¿cómo se llama esto? Una decisión de Dios. O sea, es bajo su autoridad que la vida se toma o la vida se deja. El Señor dijo, yo tengo potestad, dijo nuestro Señor Jesucristo, sobre la vida y sobre la muerte. De lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy el que tiene la potestad absoluta sobre todo. Desmond no solamente se enfrentó con esa enseñanza de su madre sobre el valor de la vida, donde su hijo aprende a valorar lo que su mamá le dijo, crece, se hace joven, presencia un accidente donde un muchacho empieza a sangrar, entonces él viene y le hace un torniquete, lo llevan a donde el doctor, y el doctor le dice a Desmond que qué bueno que él estuvo ahí presente, que gracias a Dios que él estuvo ahí presente, porque si no este joven hubiera muerto. Desmond se identifica con la vida, por lo que su mamá le había enseñado, por lo que él estaba aprendiendo en la iglesia que él asistía, que era una iglesia adventista, como les decía, y Desmond empieza a entender que su misión en la tierra, lo que Dios lo había traído fue a salvar vidas. Él crece con eso. Se hizo médico con el fin de salvar vidas, indiferentemente cuál vida sea, amigo o enemigo, familiar o no familia. Se mete en el ejército de los Estados Unidos y Desmond se rehúsa a usar armas. Él dice, yo voy al ejército, pero yo no cargo un rifle, no cargo un arma, y mucho menos matar a otro ser humano, respetando lo que había aprendido, tanto en la iglesia como con su madre, honrando a su madre
y honrando las enseñanzas que él había aprendido acerca de esto. Desmond fue agredido dentro del ejército para provocarlo a ira. Desmond fue golpeado por sus propios compañeros, lo creían un tipo raro. O sea, un tipo raro que va a ir a hacer a la guerra, y cómo vas a ir a la guerra y no vas a usar un arma. O sea, vas a ir a la guerra a que te maten. Eso no tiene sentido. Y recordemos que Desmond se enlistó, él. No lo obligaron a ir a la guerra. Él voluntariamente se enlistó. ¿Pero para qué se enlistó él en el ejército? Para salvar vidas. Bajo la fe que él manejaba. En varias batallas que se dieron, Desmond empieza a demostrar su fe y empieza a demostrar la convicción de lo que él tiene. Y empieza a salvar vidas tanto de amigos, compañeros, como de enemigos. En 1944 en Guam y en las Filipinas, le conceden una medalla que se conoce como la Estrella de Bronce por ayudar a los soldados heridos bajo ataque. Durante la batalla de Okinawa, salvó 75 soldados de infantería heridos en el acantilado de Madea. De esa manera, Desmond ayudó a su país y cumplió con su fe. Préstele atención a esto: ayudó a su país y cumplió con su fe. O sea, no fue que fue un hombre inútil, que llegó y como no tomaba un rifle, entonces no era que no le sirvió a su país, sí le sirvió, ayudó a sus compañeros. Incluso, como le digo, ayudó a los enemigos. Desmond, por convicción, cumplió con Dios, cumplió con los hombres del ejército y cumplió con su mamá, que le había enseñado esto. En esta joven que estamos hablando, por eso se me vino a la mente Desmond, en esta joven que estábamos hablando, no se conoce el nombre hasta el día de hoy, pero la mencionamos porque Dios la menciona ahí. Y Dios la menciona como Él menciona también a aquella mujer que le enjugó con sus cabellos las lágrimas, secó sus pies. Y el Señor dice que donde quiera que se predique el evangelio, se hablará de esta mujer. Y al día de hoy se habla de esa mujer, sin saber muchas veces el nombre. Estamos hablando de esta muchacha también. Dios honra a quien le honra. Y honrar a quien le honra, mis hermanos, no es hacer lo que yo quiero. No es presentar mis opiniones al frente. Honrar a quien le honra no es moverme por mi emocionalismo. Honrar a quien le honra es que la persona va a hacer lo que Dios dice, indiferentemente de lo que piense. Bueno, resulta que ella, en medio de su cautiverio, se interesa por hablar lo suficiente y con la suficientemente fe como para creer que Eliseo iba a sanar de la lepra a su enemigo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Eliseo tenía que hacer eso? Y ella no está hablando con Eliseo, ella no le está diciendo nada a Eliseo. Ella lo que le dice: vaya y ruéguele al profeta y él lo va a sanar, porque ella no está confiando en Eliseo. Ella está confiando en la obra de Dios en Eliseo. Ella está confiando en que si Eliseo va a hacer conforme al carácter de Dios, va a aplicar de la misericordia con su enemigo. A diferencia de Jonás, que se oponía a ir al enemigo, con el cual él debía de ir a predicarle, Desmond no. Desmond fue a enfrentarse con sus enemigos para salvar a sus amigos y salvar a sus enemigos. Llámese amigos a los compañeros. Volvamos al relato de Naamán. Espero que me haya explicado, me esté explicando, y espero que me estén siguiendo también, porque es muy importante armar todo el cuadro. Dice el verso 4: entrando Naamán a su señor, estábamos hablando de al rey, ya no está en su casa, se fue al palacio, y en el palacio él va con la noticia de lo que le dijo esta jovencita. Ya vamos a dejar a esta joven de lado. Ahora regresemos a Naamán. Y le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que hay una necesidad. Todos necesitamos de todos. Él necesitaba de
el profeta para que lo sanara. La muchacha necesitaba de él para protegerla, aunque fuera en su cautiverio. Todos necesitamos de todo. Nosotros no podemos pensar que somos pisotes solos y mucho menos que nosotros podemos ser ermitaños. Eso no es cierto. Todos necesitamos de todos. Hay gente que considera, yo no necesito de nadie. Y eso es mentira, mis hermanos. Aún los que viven en la cueva, más cueva de la montaña, necesitan en algún momento de salir por suministro, de hacer ciertas cosas. Hubo un soldado perdido por, no sé si fueron 4 décadas, 3, 4 décadas. Él no se había dado cuenta que la guerra había terminado. Era un soldado japonés. Pero salía de donde estaba escondido porque no sabía que la guerra había terminado. Y salía de donde estaba escondido a buscar provisiones, a robar provisiones a las tiendas y se volvía a meter a la montaña. Usted vea sus zapatos, alguien los tuvo que hacer. Vea su camisa, alguien la tuvo que hacer. Los lentes, nuestra ropa interior, donde están sentados, ya sea alguien cercano o alguien lejano. O sea, nosotros somos seres relacionales que necesitamos unos de otros. Quien crea que está para vivir como pisote solo es una persona de carácter egoísta y orgulloso. No es mi invento, porque yo no lo invento. Lo dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Somos diseñados para ser relacionales. Entonces, él llega donde el rey de Siria y le dice al rey de Siria que esta muchacha le había dicho que había un hombre en Israel que lo podía sanar. El rey de Siria le dice a Naamán, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Préstele atención, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. A los cálculos a hoy, según los expertos, más o menos él llevaba 1.2 a 1,5 millones de dólares en valores para el profeta, para que lo sanara. Eso demuestra la desesperación que este hombre tenía. No le importaba lo que tuviera que pagar con tal de que lo sanaran. ¿De qué le servía ser el general más renombrado, el más apreciado, el tener una buena casa? De nada le sirve. A una persona no le sirve nada cuando ya nosotros caemos en una aflicción de una enfermedad. No sirve de nada la plata. Sí sirve de mucho para curarnos. Bueno, tal vez, para aliviarnos. Pero cuando Dios determina que se acabó la cuerda y no hay plata que lo eche atrás. No hay forma de revertir algo que Dios decide. Naamán sabía eso. No conoce a Dios, pero conoce la enfermedad que lo aqueja. Se va con 1,5 millones de dólares, como haríamos nosotros, a buscar los mejores médicos si tuviéramos plata para salvarnos o salvar la vida de un ser querido. A recorrer lo que sea, a que tome medicina natural, que si no medicina de la tradicional, no, que se ponga de cabeza, se pone de cabeza, pero al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, todos luchamos para que nuestro cuerpo sane. Pero leproso, por eso decía que pero leproso. En esa situación desesperada, pues se va donde el rey de Israel, que en ese momento era Joram, al cual la carta le enojó, lo disgustó. Primero porque evidentemente no estaba él en poder de sanar a nadie, él no es Dios, él es un rey, ni siquiera era médico. Y después porque él pensó que le estaban poniendo una trampa. En el verso 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Imagínense ustedes ese escenario, mis hermanos. Que un hombre que haya capturado su casa, los tenga bajo sometimiento, entonces le mande a un siervo enfermo y le diga a ustedes, ahí se lo mando para que me lo sane. ¿Qué haría?
Ni siquiera las personas que dicen que tienen un don de sanación, de sanidad, porque lo pueden tener, así es como lo dice la profecía de Joel, que Dios dejará este tipo de dones, pero al final de cuentas el don no lo decide la persona, lo decide Dios. Y podría ser que una persona tenga un don de sanación en una persona por una vez y nunca más, y no se vuelva a repetir. Pablo, teniendo todo el poder, todo el conocimiento, no podía quitarse a sí mismo el aguijón que decía que tenía. No vamos a hablar del aguijón, no es importante. Lo importante es que el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, bástele que yo lo salvé. Pero Naamán no era un hombre salvo. No conocía a Dios, no conocía al profeta, estaba hasta ese momento incorporándose. Se va donde el rey y le dice, es que hay una muchacha que dice que vaya para que me sanen. Vaya, tranquilo. Le voy a dar una carta. Y la carta le dice al otro rey, que era un rey bajo dominio sirio, la carta dice, sánelo. Ahí se le manda la carta, ahí le mando a mi siervo para que lo sane. Entre muchas cosas esto me hace pensar en tantas cosas, como cuando la gente piensa que porque uno es pastor y porque ora se va a sanar, cuando ni siquiera oran por sí mismos. A veces, pastor, ore por mí. Y la pregunta es si usted está orando por usted. Ore por mi hermano, mi hermana. ¿Y usted está orando por su hermano y su hermana? Mi hermano, nosotros podemos orar en conjunto. Oramos con ustedes. Pero usted tiene que orar por usted. Tiene que hacer ese ejercicio delante de Dios de humillación, de ruego y de súplica. O sea, Naamán ni siquiera conocía a Dios y le mandan a decir al otro, sánelo. ¿Y quién es el otro? El otro es simple y sencillamente un rey. Mortal como cualquier otro, sin ningún poder. Entonces, cuando el rey leyó esas cartas, verso 7, rasgó sus vestidos y dijo, escuche, ¿cómo dice? ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste me envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra? O sea, ¿quién se está creyendo este? Cuando Sara le dice a Abraham que por qué no le da hijos, eso es una de las cosas, Sara, cuando Raquel le dice a Jacob que por qué no le da hijos, una de las cosas que Jacob le dice, ¿y acaso soy yo Dios para que usted pueda tener hijos? O sea, una cosa es que él haga la tarea y otra cosa es que quede embarazada, es un asunto de Dios y ella era estéril. Y a veces nosotros, mis hermanos y mis hermanas, le pedimos a otras personas cosas que son competencia exclusiva de Dios. A veces nosotros pretendemos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos hagan que las cosas se muevan en la dirección que nosotros queremos en situaciones que son exclusivas competencias de Dios. Confiamos en nuestros argumentos, confiamos en nuestras experiencias, confiamos en nuestras decisiones, pero realmente no estamos confiando en Dios. Cuando alguien en una iglesia, como en el caso de nosotros que estamos comenzando, y como le digo, tenemos pisito de tierra, todavía no se ha levantado o se va a levantar pronto, si Dios lo permite, el templo aquí a la par. Pero cuando nosotros tenemos que hacer estrategias humanas para conseguir los recursos, actividades, cuando tenemos que venir y empezar a hacer un montón de cosas tratando de direccionar eso para tener los recursos, nosotros no estamos confiando en el Dios que predicamos. Nosotros tenemos que orar. No son nuestras actividades, no son nuestras estrategias. Es que Dios mueva los corazones de quienes le aman para que quienes le aman vengan y de manera generosa y por amor a Él apoyen la obra de Él, no nuestra. Cuando usted y yo tenemos que poner estrategias humanas para hacer algo, no hay confianza en que Dios todo lo puede. ¿Y cómo le dijo el ángel a María? ¿Habrá algo imposible para Dios? El mismo Dios se lo dijo a Abraham. ¿Hay algo imposible para Dios? Y la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios, mis hermanos? ¿Quién puede decirme, no, Dios no puede hacer esto o aquello? Hablando dentro de lo que entendemos, ¿verdad? Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque no es su carácter, Él es santo. Pero hablemos de las cosas materiales, hablemos de las cosas humanas. ¿Hay algo que Dios no pueda resolver?
¿Se veía usted hace unos años, 20 años, 10 años, 15 años, 30 años aquí delante de una predicación con el Señor? O cuando estaba jovencito o jovencita, yo no me veía aquí. Y si Dios me salvó a mí, ¿por qué no puede salvar a otra persona? Y si Dios no trabajó en mí, ¿por qué no puede trabajar en Naamán? O sea, ¿qué tiene de diferente Naamán a mí? A ver si me estoy explicando. O sea, no es Dios tan capaz de salvar a Naamán como me salva a mí. Pero decimos y profesamos un Dios al cual no le creemos. Esta muchacha tenía la seguridad de que si le rogaba al profeta, él lo sanaría. El rey por eso se enoja y dice, ¿cómo es posible que me mande a pedir eso? O sea, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios para salvar a este hombre y sanarle la lepra? Consideren que tal vez sea una ocasión, dice, contra mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Tal vez lo que este rey está mandando es para que yo haga algo y lo provoque a guerra. Eso es lo que está buscando. El rey se desesperó. El rey no sabía qué hacer, se enojó. El rey. Pero el profeta escuchó lo que estaba pasando y escuche la reacción del profeta. Cuando Eliseo, el varón de Dios, y subraye, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel se había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué se ha rasgado los vestidos? Oiga, ¿qué es rasgarse los vestidos? Es una señal de duelo, es una señal de luto, o sea, ya se veía muerto él por el rey de Siria. Y el profeta le dice, pero ¿por qué usted se está rasgando los vestidos? O sea, entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? O sea, ¿qué Dios estamos profesando, mis hermanos y mis hermanas? Nos rasgamos los vestidos por todo, por todo. Y aún la muerte, aún lo peor que podría sobrevenirnos a nosotros, que es la muerte, nos abre las puertas para estar ante la presencia de Dios. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Todo lo que nos acontece es una oportunidad para poder ver a Dios ahí operando en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Eso es lo que le está diciendo justamente el profeta. ¿Por qué estás rasgando tus vestidos? El profeta sabe a quién representa. El rey no sabe a quién sirve. Venga ahora a mí, dice, tráiganlo aquí donde estoy yo. ¿A quién? A ese Naamán. Y sabrá que hay profeta en Israel. Me encanta eso. Tráigalo. Si el rey se rasga los vestidos, si el rey cree que no es posible, yo sí sé que es posible. Porque yo represento a un Dios poderoso. ¿Qué queremos rescatar en esta historia entre muchas cosas? Primero, que Naamán no hubiera ido al profeta si Dios no lo lleva al profeta. Naamán no lo hubiera buscado por su propio interés, a menos que estuviera en esa condición. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, que el profeta no se iba a ir a meter al palacio a decirle a Naamán que si lo necesitaba. Él tenía que buscar al profeta. Nosotros tenemos que buscar el agua si tenemos sed. Si tenemos hambre, busque la comida. La comida no nos va a buscar a nosotros. Usted no se sienta aquí y espera que el supermercado ponga en un carrito la comida y el carrito suba ahí, subiendo, y llega hasta aquí, caiga en donde se cocine sola la comida y después caiga en nuestras mesas. ¡Wow! Eso pasó una vez con el maná y la gente lo despreció. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que poner de nuestra parte. Quedándose en el palacio, nosotros encerrados, no se resuelven las cosas. Quedándonos encerrados en nuestra forma de pensar, mis hermanos y mis hermanas, no se resuelven las cosas. Si una fórmula no ha servido durante mucho tiempo, ¿por qué va a servir? Tenemos que empezar a cambiar la mente y pensar en cómo Dios opera. La mayoría de la gente eso es lo que le gusta, esperar nada más a que le caiga el maná del cielo. Y cuando Moisés estuvo en la montaña, mis hermanos, Moisés subió la mitad de la montaña y Dios bajó la otra mitad.
O sea, Dios bajó una parte, Moisés lo vio y Dios esperó a que Moisés hiciera la parte suya. No estoy hablando de salvación, Dios hace la salvación en nosotros, pero nosotros somos responsables de hacer la parte nuestra. La parte nuestra comienza con las palabras de Cristo. Primero es velad y orad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar, en acción de ruego y súplica. Y la segunda parte consiste en los 2 mandamientos principales que Dios dio. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo? Pasando por alto la ofensa, aprendiendo a perdonar. ¿De qué manera? ¿Cuál es la medida? Como Dios nos perdonó a nosotros. Pero Dios, nosotros lo vemos como un perdonador a nosotros, pero imposible de que perdone a los demás. Eso no le pasó a Jonás. Pero oiga, Jonás sabía que Dios podía perdonar al que se arrepintiera, pero él no quería eso. No puede ser, o sea, ¿cómo puede ser si Dios perdona a estos asesinos? ¿Qué va a pasar? Que cuando hagamos el culto, estos asesinos van a estar a la par mía. Voy a tener que verle la cara, voy a tener que abrazarlos, saludarlos. ¿Me explico, mis hermanos y mis hermanas? Y sí, Dios dice, vas a tener que practicar lo que dices que eres en esa persona. Vas a tener que practicar lo que dices que eres en Naamán. Esta muchacha empezó a practicar lo que Dios le había enseñado a ella a través probablemente de su familia. Esta muchacha tenía que empezar a practicar la honra de Dios, honrándolo en su enemigo. ¿Es fácil eso? No. ¿Y quién dice que sea fácil? Es fácil subir a una cruz con toda sus espalda y sus músculos expuestos, sangrando hasta el puro final. Morir derramando hasta la última gota de sangre. No, no es fácil. ¿Quién dice que eso es fácil? Ay, si pudiera pasar por alto esta copa. O sea, ¿es posible que pase por alto esta copa? No es fácil. Pero Jesús sabía cuál es la respuesta. Hágase tu voluntad y no la mía. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que Dios es tan hermoso, tan maravilloso, tan perfecto, que llega a tiempo y mueve el universo completo para que usted y yo estemos hoy sentados aquí, escuchando el mensaje de Dios, no nuestro mensaje, el mensaje de Dios. Hace 1 año o 2 años, ¿dónde esperaba usted que iba a estar un día como hoy? 27 de marzo del 2022. ¿Dónde se imaginaba? En un crucero, en la playa, sembrando. Está aquí. Aquí está sentado en esa sillita. Aquí está sentada en esa sillita. Porque Dios quiso que usted escuchara este mensaje. Y si Dios quiso que escuchara este mensaje, tenemos que afinar el oído y escuchar la voz de Dios. No me escuchen a mí. No escuchen al pastor. Es más, no se escuche usted. Escuche a Dios cuando dice: quédense quietos, no hagan nada. Y sabrán que yo soy Jehová. Quiero ir a otra historia para enlazarla con la de Naamán. Pero antes de cerrar con Naamán, quiero mostrarles una historia justamente de una guerra que se dio con Josafat. Cuando Moab y Amón fueron destruidos en los tiempos de Josafat. Eso está en 2 de Crónicas capítulo 20. Cuando Israel vence justamente a sus enemigos. En el verso 1 de 2 de Crónicas capítulo 20, y présteme por favor atención, mis hermanos, présteme atención, mis hermanas, porque ¿qué argumentos va a usar usted para pelear la batalla que tiene por el frente? ¿Cuál es la batalla por la cual usted está escuchando este mensaje hoy? ¿Cuál es la guerra que tiene al puro frente? Que usted dice,
rato tengo que pelearlo. A como sea, pero lo voy a pelear. Naamán, el sirio, general poderoso, en alta estima del rey de Siria, pero leproso, con incapacidades. Él no podía pelear esa batalla, tenía que confiársela a Dios. Pero él no conocía a Dios. Lo conoció porque una muchacha decidió honrar a Dios y abrir la boca en el nombre de Dios. Volviendo a la guerra de Moab, a donde estamos en el capítulo 20 de segunda de Crónicas, capítulo 20. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat es el rey de Judá para esos tiempos. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: préstele atención a lo que le dicen al rey de Judá. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, lo cual está hablando de una coalición que venían a atacarlo. Entonces él tuvo temor, claro. ¿Cómo no va a tener temor? Semejante ejército se le viene encima. ¿Qué hace Josafat? Josafat empieza a poner las claves de cómo se lucha. ¿Quieren aprender cómo pelear la batalla? ¿Quién quiere realmente pelear la batalla de la manera correcta? No como andan un montón de gente irresponsable diciendo que pegue 4 gritos al viento, que se apodere, que decrete aquí. No, en la Biblia me enseña a mí realmente cómo se pelea una batalla. ¿Quién quiere aprender aquí hoy? Porque lo que usted se lleve hoy va a ser su victoria mañana. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló. Punto 1, humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué hizo? Orar. En humillación. No orar por orar. No orar gritando. No apropiándose de nada. No decretando nada. Llegó delante de Dios y se humilló delante de Dios. Y Josafat se presentó a preguntarle a Dios qué hacer. E hizo pregonar ayuda en todo Judá. O sea, todos los demás pónganse en ayuno, vamos a orar. Eso es lo que hay que hacer, orar. Primero que se hace, se doblan las rodillas. ¿Cómo? Eso le dijo Jesús en el Getsemaní a la gente, a sus discípulos. Velen y oren para que no entren en tentación. Bueno, se reunieron, dice el verso 4, los de Judá para pedir socorro a Jehová, ya todos en conjunto, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. De todas las ciudades vienen a pedir ayuda a Jehová. Allí estaba Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel y de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Viene Dios a dar instrucciones. Que cuando usted le ora a Dios por instrucciones, ¿qué hacer? ¿Qué hace Dios? Le da las instrucciones. ¿Cuál es la batalla que usted está peleando? ¿Cuál es la batalla que usted está peleando, mi hermana? ¿Cuál es la batalla? ¿Está orando, ha orado y le ha pedido instrucciones a Dios? Pues aquí están las instrucciones. Para que sepan que hay profeta en Israel. O sea, que Dios contesta lo que usted pregunta. Porque Dios no se queda callado. Dios dice, esto es lo que quiero. Y esto es lo que yo quiero. Viene el Espíritu y cae sobre este hombre en medio de la reunión. Ahí está todos reunidos como nosotros aquí. El Espíritu Santo toma posición de esa reunión. Y dijo, oíd Judá, todo. Escuchen todos. Escuche, iglesia, Salmo 23, todos los que están acá. Los que nos visitan, los que se reúnen con nosotros aquí cada vez que hacemos el culto y los que nos oigan a través de las redes. Escuchen todos. No teman,
no se amedrenten, o sea, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Wow. No es su pelea, es la de Dios. No es su batalla, es de Dios. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se pelea una batalla que le corresponde a Dios? ¿Cómo hago? Claro, yo soy un soldado de Dios, soy un escogido de Dios, soy la niña de los ojos. Yo voy a pelear como, voy a ir y voy a pelear a mi manera. No. Yo le voy a dar las instrucciones, dice Dios, porque no es vuestra la guerra, sino la guerra es de Dios. ¿Qué le aqueja hoy? ¿Qué le aflige? No es su guerra. ¿De quién es la guerra, mis hermanos? De Dios. Y escuche las instrucciones de la guerra. Mañana descenderéis contra ellos. Le dice a Josafat, vaya, mañana va a ir contra toda esa multitud. Ellos van a subir por la cuesta de Cis y los van a hallar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Entonces le dice, vea, por aquí es que va a irse todo esto. Así se le van a aparecer todos esos soldados y esas multitudes. Así es como va a pasar la guerra. Dios de una vez le describe cómo va a ser. ¿Qué haría usted? No, hombre, ¿cómo voy a ir por ahí? Jamás, o sea, y esa multitud, o sea, ¿así quiere usted que pelee, Señor? Enfrentándome a esas personas. Y todavía me dice que no pelee porque es su guerra. O sea, o quien dice, tome, aquí me doy para que me den. Aquí estoy, tome, deme. Qué raro lucha Dios, ¿eh? Y dice en el verso 17, no habrá para que peleéis. O sea, vaya, pero no pelee. ¿Cómo? Y entonces, y no voy a llevar ni siquiera pero una flechita, una piedrita, o sea, solo me paro ahí y vengan sirios, atáquenme, denme por la cabeza, mátenme. Aquí estoy, vea, aquí estoy, Dios me va a defender. Pues sí, eso es lo que Dios está diciendo. Vayan y sabrán que yo soy, ¿quién? Jehová. No habrá para que peleéis, dice. Vosotros en este caso, paraos y estad quietos. Estar quietos para Dios es estar en un estado de inacción. No, no es un estado de inacción. Dios pelea las batallas por nosotros. Pero no significa que usted se eche ahí, se rasque el ombligo y ya, a ver que los enemigos, a ver qué van a hacer. No. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. ¿Quién recibe este mensaje para su corazón? No tema ni desmaye. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Santo es el Señor. Jehová estará con vosotros. No son nuestros argumentos, nuestra forma de pensar, no es lo que yo haya experimentado en mi vida, no es si yo fallé o no fallé, si las cosas para mí son diferentes ahora o después. Es Dios el que tiene el control de todo. Entonces Josafat, ¿qué hizo Josafat? Josafat seguro se levantó y agarró la espada y ahora sí agarramos valor, vayamos a pelear. No, él le dijo, quédense quietos, para que sepan que yo estoy presente, ¿o no? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Cómo se pelean las batallas de Dios? Orando y adorando, orando y adorando. Eso se llama honra. Honre a Dios y Dios le honra. Crea en Él y Dios le honra. Y creer no es que yo con mis argumentos cambie las cosas. Creer significa una sola cosa, que Dios va a hacer lo que es mejor para su reino. Y si Él tiene que venir y sanar a un general sirio que estaba totalmente perdido, destinado a la muerte, Él lo va a hacer para demostrarle al pueblo que Él es Jehová, salvando al enemigo. ¿Qué mayor muestra del poder de Dios es que convierta al enemigo? ¿O no?
Es muy fácil que convierta a mi familia, pero al enemigo. Eso es poder, porque está basado en amor. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, que eran los sacerdotes, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Quién quiere pelear la batalla con fuerte y alta voz? Esa batalla se pelea alabando y adorando al Rey de Reyes, Señor de señores, que tiene potestad en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Aquel que dice, quédense quietos, no es inactividad. Quédense quietos alabándome mientras me ven trabajar. Adórenme, hónrenme y véanme funcionar. Véanme cómo yo soy el que gana las batallas, porque la batalla es mía, no suya. Eso es fe. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, entrando a pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, oídme. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué es creer en Dios? Creer que va a hacer lo que yo quiero. Creer que va a hacer lo que es bueno. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Lo creemos? ¿Pero lo creemos de boca o lo creemos? Lo creemos. Aquí yo lo creo. Crean sus profetas y seréis prosperados. Prosperar es, crean que si allá pasó, aquí pasa. Porque ese Dios de allá con Naamán, ese Dios que estaba con Josafat, es el mismo Dios que está hoy aquí entre nosotros. No hay diferencia. Es el mismo poder. Y ha habido consejo con el pueblo. O sea, el consejo escuchó el pueblo escuchó el consejo y dice: sí, esto vamos a hacer. Pueblo de la iglesia Salmo 23, ¿están escuchando el consejo? ¿Lo quieren atender? Escuchado el consejo, dice, puso a algunos que cantasen y alabasen. Y ahora vamos a cantar y alabar. Vamos a hacer un canto de adoración que Dios puso en el corazón de Cheney. No lo sé, pero lo vamos a cantar, porque ahí nos mandó Él a orar, adorar y cantar. Y les dijo que dijeran esto dentro de los cantos. Preste atención. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué es la orden del canto? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En los de Nínive, en los sirios, en Naamán, en nosotros y en nuestros enemigos. Ese es el Dios que yo predico. Y ese es el Dios que ustedes deberían de predicar. El Dios que es perdón, amor, restauración, reconciliación, justicia y nuevas oportunidades. Si ese Dios es el que usted predica, dice que cuando comenzaron ellos, empezaron a entonar cantos de alabanza. ¿Y sabe qué pasó cuando hicieron eso? Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte Seir emboscadas. Ellos mismos se venían uno contra el otro y se mataron unos a otros. No tuvieron que hacer nada más que adorar y alabar. Volvamos a Naamán. Vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero, ni siquiera lo fue a atender él personalmente, diciendo, ve, levántate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. ¿Quién está dando las instrucciones?
Dios a través de su profeta. Ni siquiera lo recibió. Él pensó que era porque era un general y porque era un hombre importante. El profeta lo iba a recibir, pero para el profeta Dios es el importante. Este era un hombre más. Listo. Un hombre más que requería y necesitaba de misericordia. Listo. Pero ¿qué pasó con Naamán? Se enojó. Verso 11, se enojó diciendo: he aquí yo decía para mí. O sea, él pensaba, dice, este es mi argumento, esto es lo que yo pienso que Dios va a hacer, esto es lo que pienso que el profeta va a hacer. Así funcionan las cosas en mi cabecita. Saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Va a salir y me va a recibir. Naamán el sirio, wow, me vino a visitar, necesita que lo sane la lepra, wow. Eso es lo que él pensaba, eso es lo que decía en la cabeza, allá dentro de la cabeza de él. Alzará su mano, me tocará en lugar de la lepra. Wow, así es como opera esto, que me ponga la mano y pegue 2 gritos, así es como va a funcionar. Eso decía Naamán, así va a funcionar esto. Y eso que no estaba en el siglo XXI, ¿verdad? Estaba en otro siglo, pero él pensaba igual que hoy en el siglo XXI. Alguien poniéndole la mano encima y pegando 4 gritos. Eso es lo que va a pasar. Habana y Afnar, ríos de Damasco, no son mejores que estas aguas de Israel. O sea, ¿por qué no me llevan mejor a una piscina de último? ¿Cómo me van a hablar palabra de Dios aquí en medio de este río lleno de tierra? No. Yo puedo ver un profeta si hay un estadio con 30,000 personas. Aquí en Bijagua, en Upala. Aquí en este techo pequeño, con pisito de tierra. Y a veces hasta llueve y se hace un ruido y ni puedo ni escuchar. ¿Aquí va a hablar Jehová? Sí, aquí está hablando Jehová. No va a hablar, está hablando. Está en usted si lo escucha. ¿Son mejores las aguas de Israel? Pues si me lavaren ellos, no seré limpio también si me lo hago allá. O sea, ¿para qué voy a venir hasta acá? Y se volvió y se fue. ¿Cómo? Enojado. Ahí iba de chicha. Pateando. Raspando los pies ahí en la tierra. ¿Para qué me traen hasta aquí? Vengo hasta aquí para que Dios me hable. Sí, vino aquí para que Dios le hable. Y volvió al varón de Dios, mas sus criados se le acercaron, verso 13, y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, o sea, si le hubiera dicho: mira, Naamán, ¿por qué no corres 100 kilómetros, no sé, descalzo? ¿No lo harías? Ya sé, si te dijera que ayunaras 40 días y 40 noches, ¿no lo harías? A otra cosa, no, tal vez reúna a todo el pueblo, toda la gente de Bijagua, Upala, traigamos a la gente de Liberia y oremos por Naamán. ¿No lo harías? Porque el concepto que se tiene de Dios es que Dios no opera en lo sencillo. Y Dios opera en lo sencillo y en lo extraordinario. Dios no necesita un escenario, no necesita tambores, no necesita nada. Dios dice: esto es así, listo. Y si le dices, y si te dice: lávate y serás limpio, entonces descendió, como le dijeron eso los criados. ¿Qué fue? Se descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, como le había indicado. ¿Y qué pasó, mis hermanos y mis hermanas? Su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Wow. Haga lo que dice Dios y verá el corazón de su enemigo. Verán las circunstancias que le aquejan cambiar ante sus propios ojos. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre.
Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra, pregunta Naamán, ¿no se dará tu siervo carga de un par de mulas? O sea, ahora tengo que irme con esto. Ahora conozco al Dios de Israel. Ahora sí ya lo conozco. Y tengo que irme allá donde mi rey asirio. Me van a poner una carga encima. Porque cuando llegue delante tu siervo, no va a sacrificar holocausto ni ofrecerá sacrificio a los dioses, sino a Jehová. O sea, la carga que me van a poner es que yo vaya donde el rey y le haga sacrificios a Jehová en nombre del rey. Yo no puedo hacer eso. O sea, seguramente me van a matar. Por eso dice el verso 18, perdonen esto Jehová a su siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyara en mi brazo, o sea, el rey de Siria va a entrar con su general a darle gracias a los dioses de él por su sanación. Y cuando yo llegue ahí, esto haga, dice, perdone a este siervo, porque yo me voy a inclinar con él en el templo de Rimón. Perdona a Jehová tu siervo. Cierro con esto, mis hermanos. Este hombre apenas estaba conociendo a Dios. Este hombre apenas estaba con una pizca de lo que es Dios y la misericordia de Dios. Y este hombre estaba pensando mucho como piensa la mayoría de la gente. Me salvó a mí, pero no puede salvar al rey. Vino a mí, me quitó la lepra, pero no puede cambiar el corazón del rey de Siria. Esto no es algo que aprueba el profeta. El profeta le dice, ve en paz. Y él se fue. El profeta no le está diciendo, váyase, y no importa que usted adore a los dioses por lo que pasó aquí. No, le está diciendo, vaya en paz. ¿Por qué? Porque el profeta sabe que como operó en Naamán, puede operar en el rey de Siria si a Dios le da la gana. Mi hermano y mi hermana, cuando alguien viene a nuestras vidas y nosotros conocemos al Señor y esas personas no le conocen, si me salvó a mí, le puede salvar a él. Si operó en mí, puede operar en ella. Y si yo dejé de doblar las rodillas delante de los Baales, esas personas también pueden dejar de doblar las rodillas delante de los Baales. Solamente siga las instrucciones. Fueron las instrucciones para Josafat y ahora son para Naamán. Adore a Jehová y crea. Confíe. ¿Quién de los que está aquí dice sí y amén? Cheney nos va a despedir con un canto. Vamos a orar, mis hermanos y mis hermanas. Y mientras Cheney canta, usted, mi hermano y mi hermana, cierre sus ojos. Concéntrese en el mensaje de hoy. Y dígale a Dios, sí, amén. Voy a hacer lo que tú dices. Voy a creer lo que tú dices. Porque si tú lo dices, Señor, es suficiente para mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana. Por tu mensaje, Señor. Por venir a nuestros corazones y hablarnos. Por enseñarnos tanta misericordia, Señor. Amor depositado, Señor, en personas comunes y corrientes como nosotros. Gracias por la vida de esta muchacha, Señor, que nos dejó una gran enseñanza, Señor, de honrarte en medio de sus captores. Gracias, Señor, por Desmond, aunque no profesamos, Señor, su denominación, pero gracias por la vida suya y su experiencia de vida que nos dejó un ejemplo de confiar, Señor, en tu misericordia y no tomar juicio sobre sus manos. Gracias porque él honró a su mamá, honró lo que enseñó su pastor
y por supuesto con ello te está honrando a ti. Gracias por eso, Señor. Gracias por Eliseo, Señor, que nos enseña que te puso a ti en primer lugar en todo momento. No se dejó vender, no se dejó engañar, solamente hizo lo que tú decías. Gracias por Josafat, Señor, cuando él solamente oró y adoró y te vio a ti, Señor, operando en su vida. Y gracias porque hoy, Señor, este 27 de marzo del 2022, nosotros hemos decidido cantar y adorar y esperar en ti, confiar, y podremos ver que tú eres Jehová una vez más. Gracias por hablarnos, Señor, porque sabemos que quien estuvo aquí hablando fue tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Bendito eres, bendito serás por siempre, porque tú eres Jehová y para siempre es tu misericordia. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 4 al 5. Porque tú nos sanaste, tú nos compraste a precio de sangre. Por tu misericordia, hoy estamos aquí, Señor. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me rescataste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón
hasta lo sumo en la cruz.